Mi nombre es Diane, y no hace mucho tiempo vivía lo que muchos considerarían una vida perfecta en apariencia, o al menos así parecía en la superficie. Conocí a Mark en la universidad. Fue una de esas historias demasiado buenas para ser verdad. Nuestros ojos se encontraron en una abarrotada sala durante una clase de sociología y el resto fue historia. Era alto, guapo, y sus ojos, brillaban como estrellas. Mark era el tipo de chico que te traería el desayuno a la cama y recordaría todas las pequeñas cosas que marcan la diferencia. Pero basta de hablar de Mark, pasemos a la historia. Nuestra boda fue todo lo que siempre había soñado. Fue la epítome de una boda de cuento de hadas, hasta el último detalle. Rosas blancas por todas partes, el aroma llenando el aire con un perfume romántico que todavía perdura en mis recuerdos. Mi vestido de novia era una obra de arte, capas y capas de la mejor seda y encaje, brillando con pequeños cristales que capturaban la luz mientras me movía. Los votos fueron sinceros, incluso el tío Ted, que nunca lloraba, tuvo que secarse una lágrima. Mark, puedes besar a la novia, anunció el pastor. Cuando Mark levantó mi velo, susurró, te amo, Diane, más que cualquier cosa en este mundo. Y yo te amo, susurré de vuelta, sintiéndome como la mujer más feliz de la tierra. Sellamos nuestros votos con un beso y, así, éramos marido y mujer. Pero sabes, no todos los cuentos de hadas carecen de villanos. En el mío, fue Susan, la madre de Mark. Desde el primer día, me miró como si fuera algún tipo de criatura alienígena. Todavía recuerdo la primera vez que la conocí. Me examinó de pies a cabeza y dijo, oh, así que eres Diane. Mark nos ha hablado mucho de ti. Fue la forma en que lo dijo, su tono, su expresión, lo que me hizo sentir un escalofrío. Traté de darle el beneficio de la duda, pensando, tal vez está teniendo un mal día, pero esos malos días parecían no tener fin. Mark, tu madre es bastante fría, le dije después de la primera cena familiar a la que asistí. No te preocupes por eso, me tranquilizó. Mi mamá solo está protegiéndome. Terminará por aceptarte. Pero nunca lo hizo. Cada reunión familiar se convirtió en un enfrentamiento, en una lucha por mantener una fachada educada mientras esquivaba comentarios pasivo-agresivos e insultos apenas velados. Entonces, Diane, cuando planean tener hijos, preguntaba, sus ojos estrechándose como si me desafiara a decepcionarla. Oh, lo estamos tomando paso a paso, Susan, respondía, forzando una sonrisa. Mark apretaba mi mano bajo la mesa, como si dijera, lo sé, solo aguanta. Y lo hacía, porque eso es lo que haces por amor, ¿verdad? Aguantas, toleras y esperas que las cosas mejoren. Mark era mi roca, mi refugio de la hostilidad de Susan. No dejes que te afecte, solía decir. Y yo asentía, abrazándolo, sintiéndome segura y amada. Pero a pesar de mi matrimonio casi perfecto y la hermosa vida que Mark y yo estábamos construyendo juntos, Susan seguía siendo la invitada no deseada, la nube oscura permanente en mi horizonte soleado. Así que sí, mi vida parecía perfecta en apariencia, pero tenía sus grietas, finas líneas que se expandían lentamente por el lienzo. No tenía idea en ese momento de hasta dónde llegaría Susan para destruir esa imagen, pero pronto lo descubriría. No sabía que la rendición estaba a la vuelta de la esquina, esperando desplegarse de la manera más inimaginable. Y así comenzó mi historia. Una historia de amor y traición, de sueños y pesadillas que coexisten en el tapiz de mi vida. No es una historia para los débiles de corazón, pero es la mía, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y una advertencia para aquellos que piensan que pueden aprovecharse de mí. Como verás, puedo doblarme, pero no romperé. Unos años pasaron después de nuestra boda de cuento de hadas, y Mark y yo seguíamos tan enamorados el uno del otro como siempre. Si el amor fuera una casa, entonces éramos sus arquitectos, construyendo cada habitación con cuidado, decorándola con recuerdos compartidos y fortaleciéndola con confianza.
Finalmente, llegó el momento de convertir esta casa metafórica en una realidad. Compramos nuestra primera casa en un pintoresco suburbio, lo suficientemente lejos del bullicio de la ciudad pero lo suficientemente cerca para no sentirnos aislados. Era una encantadora casita, con una valla de madera blanca que parecía sacada de una película y un jardín que prometía convertirse en un santuario de paz y belleza. Me enamoré de ella en cuanto la vi. ¿Te gusta?, preguntó Mark cuando estábamos parados frente a nuestra nueva casa por primera vez. ¿Me gusta? La amo absolutamente, respondí, con lágrimas de alegría en mis ojos. Es perfecta, igual que nosotros. Él sonrió con esa sonrisa que derretía corazones y me abrazó fuerte. Entonces está decidido. Aquí es donde vamos a construir nuestra vida juntos, lejos de cualquier cosa o persona que pueda arruinarla. En ese abrazo, sentí los hilos invisibles de nuestro amor acercándonos, tejiendo un capullo a nuestro alrededor. Pero incluso los capullos más amorosamente tejidos tienen sus vulnerabilidades, y el nuestro no fue diferente. La falla en nuestro tapiz, como siempre, era Susan. Por supuesto, tuvo que inspeccionar la casa. El día que vino, pude sentir la tensión en el momento en que cruzó la puerta. Era como si una nube de tormenta hubiera entrado, oscureciendo los espacios luminosos de nuestro hogar. Es acogedora, dijo, mirando a su alrededor con ojo escéptico. Esperaba algo más. Apreté los dientes, forzando una sonrisa. Nos encanta, Susan. Es nuestra primera casa y es perfecta para nosotros. Realmente lo es, replicó. Está tan lejos de la familia, del trabajo de Mark, de... Mamá, basta, interrumpió Mark, sintiendo la tensión. Diane y yo elegimos este lugar juntos. Estamos felices con ello, y eso es lo que importa. Suspiró dramáticamente, sus ojos recorriendo a Mark y a mí. Bueno, mientras ustedes estén felices, dijo, haciendo hincapié en el ustedes, como si cuestionara nuestro juicio colectivo. Después de su inspección, más bien inquisición, suspiramos aliviados cuando la puerta principal se cerró tras ella. No hablamos de ello, pero ambos sabíamos que Susan era la ominosa nube que se negaba a alejarse de nuestro cielo soleado. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras nos acomodábamos en nuestro nuevo hogar, añadiendo toques que lo hacían única y exclusivamente nuestro, el tema de Susan se convirtió en un tabú silencioso. Mark sabía cuánto me afectaba su desprecio, pero ¿qué podíamos hacer? Después de todo, ella era su madre. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el amor era la fuerza que nos mantenía a flote. Lidiaremos con esto, Diane, me aseguró Mark una tarde mientras estábamos sentados en nuestro porche, mirando el crepúsculo. Mientras estemos juntos, lo superaremos. Apoyé mi cabeza en su hombro, encontrando consuelo en sus palabras, en su presencia. Lo sé, Mark. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier cosa, incluso a tu mamá. Nos reímos, y en esa risa, encontré consuelo. Nuestro hogar era realmente dulce, pero también era un campo de batalla, uno que exigía una vigilancia constante. Sin embargo, no sabíamos que una tormenta mucho mayor que la desaprobación de Susan estaba a punto de golpear, una que sacudiría los cimientos mismos de nuestro hogar y de nuestras vidas. Y todo se desenvolvería en una cena aparentemente inocente, en un restaurante que nunca pensé que se convertiría en el escenario de nuestro drama en desarrollo. Y así, la vida en nuestro dulce hogar continuó. Era un santuario, un refugio de felicidad con una corriente subyacente de tensión que se negaba a disiparse. Pero nos aferramos, navegando por los mares tormentosos con el amor como nuestro ancla. Sin embargo, como dice el refrán, las aguas tranquilas nunca hicieron a un marinero experto, y las aguas más turbulentas aún estaban por delante de nosotros. Era una prueba que nunca vimos venir, una tempestad que nos ahogaría o nos enseñaría a nadar. El sol se estaba poniendo en un viernes particularmente tranquilo cuando mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Mark estaba fuera en un viaje de negocios,
Y yo estaba ocupada preparando una pizza casera para mí, un pequeño y reconfortante ritual para los fines de semana solitarios. Me limpié las manos llenas de harina con una toalla y recogí el teléfono, esperando un mensaje de Mark o tal vez un mensaje amigable de un vecino. No era ninguno de los dos. ¿Te gustaría cenar mañana por la noche? Es hora de aclarar el ambiente. Susan. El mensaje colgaba pesadamente en la pantalla, como un peso de repente arrojado en mi día por lo demás ligero. Sentí que mi corazón se me iba a la garganta. Aclarar el ambiente podía significar cualquier cosa viniendo de Susan. Pero, en aras de la armonía familiar, esta era una oportunidad, aunque arriesgada, que no podía desechar fácilmente. Medité sobre el mensaje por un momento, con el pulgar titubeando sobre la pantalla. Luego, tomando una respiración profunda, escribí, claro, Susan. ¿A qué hora y dónde? Restaurante The Pans. A las 7 de la tarde, S. A. The Pans. Un restaurante de alta gama conocido por su exquisita comida y su ambiente elegante. No era un lugar para conversaciones informales, era un entorno que exigía seriedad. Esta invitación a cenar estaba tomando forma de ser algo más que una rama de olivo. O al menos eso esperaba. ¿Crees que es una buena idea?, le pregunté a Mark por teléfono esa noche. Si te está extendiendo una invitación, tal vez finalmente esté lista para ser amigable, razonó. Inténtalo, Diane. Por nosotros. Sus palabras, siempre mi ancla, fortalecieron mi determinación. De acuerdo. Iré. A la noche siguiente, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul sencillo pero elegante que a Mark le encantaba. Me miré en el espejo, tomando un momento para calmar las mariposas en mi estómago. Esta era una noche que podría reparar cercas o romperlas irreparablemente. Salí de nuestra casa armada con optimismo cauteloso, conduciendo por las calles que se oscurecían gradualmente hasta que el resplandor del letrero de The Pans apareció en mi vista. Cuando entré en el restaurante, una ola de suave música de jazz me envolvió, mezclada con los sutiles aromas de la alta cocina. Una anfitriona me llevó a la mesa donde Susan ya estaba sentada, hojeando el menú con ojo discernidor. «¿Te ves bien?», dijo, ofreciéndome una débil sonrisa mientras me sentaba. «Gracias, Susan». «Tú también te ves encantadora», respondí, infundiendo calidez en mis palabras. Sería una larga noche si la comenzábamos con el pie equivocado. Parecía apreciar el cumplido, y sus hombros se relajaron ligeramente. «Hagamos de esta cena un nuevo comienzo, ¿de acuerdo?» «Un nuevo comienzo suena maravilloso», dije, permitiéndome tener esperanzas. Parecía que ambas estábamos dispuestas a extender una rama de olivo, a encontrarnos a mitad de camino en el puente que durante tanto tiempo se había estado desmoronando entre nosotras. En ese momento, el camarero llegó para tomar nuestros pedidos, presentándose educadamente antes de recomendar los platos especiales del chef. Ambas elegimos un plato de salmón y Susan incluso sugirió que compartiéramos una botella de vino blanco. Cuando el camarero se alejó, sentí un sentimiento de alivio desconocido pero no desagradable. ¿Podría ser esto realmente el punto de inflexión? Pero luego, Susan se disculpó para ir al baño y la atmósfera cambió palpablemente, como si el aire se hubiera espesado. La noche estaba lejos de terminar y no tenía idea de que bajo la fachada de conversación educada y el vino compartido, fluían corrientes más oscuras. Mientras estaba sentada allí sola, reflexionando sobre los giros y vueltas impredecibles de la vida, no tenía idea de que estaba al borde de un precipicio, a punto de ser empujada a un abismo del que no habría retorno. No importara lo que sucediera después, estaba segura de una cosa: esta cena cambiaría todo. Y lo hizo. Pero no de la manera que jamás hubiera esperado, no de la manera que nadie podría haber previsto. La tormenta que se había estado gestando estaba a punto de desatarse, y cuando lo hiciera, dejaría devastación a su paso. Así que allí me quedé, esperando el regreso de Susan,
ajena a la cadena de eventos que estaban a punto de desencadenarse, una cadena que rompería ilusiones, pondría a prueba lealtades y me forzaría a enfrentar una rendición que nunca vi venir. Susan regresó del baño, su rostro volvió a su fachada pública de cortesía. ¿Me perdí algo? No, simplemente disfrutando del ambiente, dije, guardando mi teléfono en mi bolso. Había estado navegando por las redes sociales, buscando una distracción ante la incómoda anticipación. El camarero regresó, esta vez con nuestra botella de vino blanco y 2 copas. Con destreza practicada, descorchó la botella y sirvió una pequeña cantidad en la copa de Susan para que la probara. Después de un asentimiento de aprobación de su parte, llenó ambas copas. Así que, Diane, Mark me ha dicho que ustedes dos están pensando en empezar una familia pronto, inició Susan, sorprendiéndome con un tema más personal que nuestras habituales conversaciones sobre el clima y la salud. Sí, lo hemos estado discutiendo. Estamos emocionados por la posibilidad, respondí con cautela, curiosa sobre hacia dónde dirigía la conversación. Solo quiero lo mejor para Mark, dijo, mirando su copa de vino antes de tomar un sorbo. Él merece la clase de felicidad que solo una familia amorosa puede brindar. Yo también, Susan. Ambos queremos la misma felicidad, dije, esperando que este fuera nuestro momento de avance. Podría estar finalmente reconociéndome como parte de su familia, como parte de la futura felicidad de Mark. Antes de que Susan pudiera responder, otro hombre se acercó a nuestra mesa. Estaba elegantemente vestido y tenía la postura segura de alguien a cargo. Buenas noches, señoras. Espero que todo esté a su satisfacción. Soy Robert, el propietario de The Pines. Todo está encantador, gracias, dijo Susan. Los ojos de Robert se dirigieron hacia mí y su actitud profesional se transformó en una cálida sonrisa. Hola, hija. Hola, papá, respondí, mi propia sonrisa teñida con la comodidad del amor familiar pero aprensiva sobre la reacción de Susan. Los ojos de Susan se abrieron de par en par, la copa de vino suspendida en el aire. ¿Tu padre es el dueño de este lugar? Sí, lo es, respondí, observándola asimilar esta nueva información. Pero, ¿por qué nunca nos lo dijiste, a nosotros ni a Mark?, preguntó Susan, su tono una mezcla de asombro y sospecha. No surgió realmente. No quería que nadie me tratara de manera diferente por eso, respondí. Además, Mark me ama por lo que soy, no por lo que mi familia posee. Robert percibió la tensión y decidió salir de la conversación con gracia. Bueno, si necesitan algo más, no duden en llamarme. Que tengan una buena velada. Con eso, se alejó, dejando a Susan y a mí en una incomodidad recién descubierta que pesaba más que antes. Justo cuando estaba a punto de romper el silencio, Robert reapareció, esta vez luciendo más serio de lo que jamás lo había visto. Susan, sugeriría que no te muevas de tu asiento. La policía está en camino. Confundida, lo miré y luego a Susan. ¿Policía? ¿Qué está pasando? Parece, los ojos de Robert se clavaron en Susan, que se ofreció una gran suma de dinero a uno de nuestros camareros a cambio de agregar algo letal a tu plato, Diane. Mi corazón se hundió, mi mente incapaz de comprender lo que estaba escuchando. ¿Intentaste envenenarme? Miré a Susan, mis ojos buscando una explicación, alguna señal de que todo esto era una broma enferma. Sí, finalmente dijo Susan, su voz inquietantemente tranquila como si la admisión no le costara nada. No eres digna de mi hijo. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. La habitación parecía dar vueltas, la gravedad de sus palabras me arrastraba hacia un oscuro abismo. Antes de que pudiera decir algo, la policía llegó, esposando a Susan mientras le leían sus derechos. Su mirada se encontró con la mía mientras la llevaban y en ese momento me di cuenta de que la mujer que me había atormentado durante años, que me había menospreciado y juzgado, nunca me había visto en absoluto. Con su arresto, mis ojos se abrieron a una realidad espantosa,
bajo el manto de los lazos familiares, había acechado un monstruo capaz de malicia inimaginable. Pero incluso cuando el peso de esta realidad recaía sobre mí, una nueva determinación se encendía dentro de mí. No permitiría que la oscuridad de Susan apagara mi luz. Era hora de que se hiciera justicia, no solo para mí, sino también para Mark, para la vida que habíamos construido y el futuro que nos esperaba. Y mientras tomaba mi teléfono para llamar a mi esposo y contarle todo, sabía que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Porque el amor, en toda su belleza y complejidad, era más fuerte que cualquier veneno. Los días que siguieron al arresto de Susan fueron un torbellino de citas legales, llamadas telefónicas frenéticas y noches sin dormir. Cuando Mark regresó de su viaje de negocios, el regreso a casa careció de la alegría que solíamos compartir. En cambio, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta y una realidad sombría que ninguno de nosotros había anticipado. Nos sentamos en nuestra sala de estar la tarde de su regreso, tomándote más por hábito que por deseo. El calor de la infusión hizo poco para disipar el frío que se había instalado entre nosotros. «¿Estás bien?», finalmente rompió el silencio Mark, sus ojos buscando los míos en busca de alguna semblanza de la mujer con la que se había casado. «Parezco estar bien», respondí bruscamente antes de suavizar mi tono. «Lo siento. No quise. Es solo que es difícil, ¿sabes? No puedo ni siquiera empezar a imaginarlo», suspiró Mark, dejando su taza en la mesa. «Mi propia madre. Simplemente no entiendo». «¿Y tú crees que yo entiendo?». Mi voz temblaba mientras enfrentaba la magnitud de la traición de Susan. Esta es una mujer que se sentó frente a mí en una mesa, discutiendo futuros nietos, todo mientras planeaba matarme. No sé qué decir, Diane. Nunca pensé. Quiero decir, ¿quién podría pensar que su propia madre podría hacer algo tan horroroso? Mark luchaba con las palabras, su voz teñida de una desesperación que nunca había escuchado antes. «Tenemos que llevar esto hasta el final, Mark. Tenemos que asegurarnos de que enfrente las consecuencias de lo que intentó hacer», declaré, mi determinación fortaleciéndose con cada palabra. Mark asintió, sus ojos encontrando los míos con una determinación que coincidía con la mía. «Tienes razón. Ella tiene que rendir cuentas». Siguiendo el consejo de nuestros abogados, presenté un informe formal detallando el intento de envenenamiento de Susan, respaldado por los testimonios de mi padre y el personal del restaurante. Se fijó una fecha de juicio y parecía que nos dirigíamos hacia algún tipo de cierre, por doloroso que fuera. La sala del tribunal era una arena de altas emociones cuando finalmente aparecimos para el juicio. Mark se sentó a mi lado, su mano agarrando la mía como si estuviera sacando fuerzas de nuestro contacto. Frente a nosotros estaba Susan, con sus ojos más fríos que nunca pero incapaces de romper mi mirada. Había llegado tan lejos, y no había vuelta atrás ahora. «Diane, ¿puede confirmar que la señora Susan Williams intentó envenenarla durante una cena en el restaurante The Pines?», la voz del fiscal cortó a través del tenso silencio de la sala del tribunal. «Sí, puedo», respondí, mi voz firme a pesar del temblor de mis manos. «¿Y en tu opinión, cuál habría sido el resultado si tu padre no hubiera intervenido?». «No estaría aquí hoy», dije, la gravedad de esas palabras hundiéndose, resonando en el recinto de mi corazón. Mis ojos se encontraron con los de Mark, los suyos llenos de lágrimas no derramadas. Era una realidad que no nos habíamos permitido contemplar completamente. El mazo golpeó, su sonido resonó en la sala del tribunal mientras Susan era condenada a 6 años de prisión por intento de asesinato. Mientras la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos por última vez, pero esta vez vi algo que no había visto antes, un destello de arrepentimiento. Al salir de la sala del tribunal, Mark me abrazó, sosteniéndome cerca como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerme en el aire. «Te amo, Diane, más que cualquier cosa en el mundo. Y lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto». «Yo también te amo», susurré, sintiendo el peso de las últimas semanas finalmente comenzar a disiparse.
Habíamos resistido una tormenta que la mayoría de las parejas nunca tendrían que enfrentar y aunque el camino por delante era incierto, nuestro amor se sentía más fuerte, inquebrantable frente a la adversidad. Mientras salíamos tomados de la mano de ese juzgado, dejando atrás la pesadilla que casi nos había separado, me di cuenta de que esto era más que una simple victoria legal. Era un ajuste de cuentas personal, una afirmación de espacio y voz en una narrativa que alguien más había intentado escribir para mí. Nunca más sería un personaje silencioso en la retorcida historia de Susan. A partir de ahora, yo era la autora de mi propio destino, escribiendo cada capítulo con el coraje nacido de las más profundas fuentes de amor y supervivencia. Y así, mientras se cerraba un capítulo, otro estaba listo para comenzar, y esta vez, estaba lista para lo que vendría a continuación. Las salas de juicio tienen un olor único, una mezcla de madera antigua, aire viciado y una especie de tensión que parece estar suspendida, como esperando la oportunidad de manifestarse en algo tangible. Pero hoy, la tensión ya era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Mientras estaba sentada junto a Mark, mis ojos se desviaron hacia Susan, que estaba al otro lado de la habitación, detrás de una mesa propia. Evitó el contacto visual, sus ojos enfocados en un punto mucho más allá de las paredes del tribunal. «¿Estás lista?», susurró Mark, apretando suavemente mi mano. «Tanto como lo estaré», respondí, sintiendo un nudo en el estómago de la anticipación. El juicio comenzó con el juez describiendo los cargos contra Susan, intento de asesinato. Ella se declaró inocente, un movimiento que no me sorprendió pero que aún así me hizo hervir la sangre. Su abogado argumentó que el dinero que Susan le había dado al camarero fue malinterpretado como un soborno cuando, de hecho, era una propina generosa. Era una defensa débil, debilitada por el peso de las pruebas en su contra. Las imágenes de seguridad de mi padre, el testimonio del camarero y el veneno recuperado eran condenatorios. «Diane, ¿es cierto que no tenías conocimiento previo de que la señora Susan Williams tenía la intención de hacerte daño esa noche?», preguntó el fiscal, mirándome con una especie de simpatía profesional. «Sí, es correcto. Tenía la impresión de que nos estábamos reuniendo para enmendar las cosas», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Señora Williams», el fiscal se volvió hacia ella, «¿es cierto que le había dicho a su hijo Mark que quería reconciliarse con Diane?». Susan vaciló por un momento, luego habló. «Sí», lo dije. «Entonces, ¿por qué tomó acciones tan drásticas contra alguien con quien afirmaba estar reconciliándose?». La voz del fiscal era aguda, cortando a través del silencio que había envuelto la sala. «Esa mujer», Susan señaló hacia mí, «no merece a mi hijo. No encaja en nuestra familia». «Señora Williams, encajar en una familia no es una razón justificable para intentar un asesinato», replicó el fiscal, sacudiendo la cabeza incrédulo. Después de que se hicieron los alegatos finales, el jurado se retiró para deliberar. El tiempo pasó dolorosamente lento. Mark y yo nos tomamos de las manos, nuestra sujeción se apretaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, el jurado regresó y la sala del tribunal cayó en anticipación. «Encontramos a la acusada, Susan Williams, culpable de los cargos», anunció el forense del jurado. Mi corazón se inundó de emociones, alivio, tristeza y una sombría satisfacción de que se había hecho justicia. Cuando el juez condenó a Susan a 6 años de prisión, su rostro se volvió cenizo y, por primera vez, vi un destello de comprensión en sus ojos, una súbita conciencia de la gravedad de sus acciones. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros se abalanzaron, las cámaras destellaron, los micrófonos se nos acercaron, pero Mark me protegió mientras nos abríamos camino entre la multitud. Una vez dentro del coche, se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos. «¿Estás bien?», preguntó, el peso de los acontecimientos del día grabado en cada línea de su rostro. «Sigo tratando de procesarlo todo», admití. «Pero sí, creo que lo estaré. Diane, lamento tanto que mi propia madre». «Mark, esto no es tu culpa. No eres responsable de sus acciones»,
Lo interrumpí, poniendo una mano en su mejilla. Tenemos que enfocarnos en nuestro futuro, sea lo que sea. Tomó mi mano y la besó suavemente. Tienes razón. Te amo, y a partir de ahora, eso es lo que más importa. Al final, Susan recibió lo que se merecía. En cuanto a mí, salí de esta prueba siendo una persona diferente, más fuerte, más sabia y dolorosamente consciente de las profundidades de la traición humana, pero también de la resistencia del espíritu humano. Había sobrevivido al odio tóxico de Susan, y aunque era un capítulo de mi vida que preferiría olvidar, también era un capítulo que me había moldeado, que había fortalecido mi relación con Mark y mi determinación de vivir la vida a mi manera. Hola. Soy Chloe, una mujer que alguna vez creyó en matrimonios perfectos y finales de cuentos de hadas. Permíteme llevarte de vuelta al día que me convenció de que mi vida finalmente se estaba uniendo, el día en que Brian y yo nos casamos. La habitación rebosaba con el aroma de lirios y rosas frescas, un olor que se mezclaba con la nota intensa de laca y maquillaje en el aire. Estaba sentada frente al tocador, mi madre a mi lado, ayudándome con el maquillaje. Mis damas de honor revoloteaban, riendo y susurrando, su alegría contagiosa. Chloe, luces absolutamente deslumbrante, dijo mi madre, con lágrimas asomando en sus ojos. Tu padre estaría tan orgulloso. Gracias, mamá, respondí, sintiendo un nudo en el estómago al mencionar a mi padre, quien falleció 2 años antes. Mi hijo de 8 años, Max, entró corriendo en la habitación, su pequeño smoking un poco grande, sus ojos brillando de emoción y curiosidad. Mamá, pareces una princesa. Me reí, gracias, Max. Y tú pareces un joven muy guapo. Max era mi vida antes de que Brian entrara en escena. Lo tuve cuando era apenas una adolescente y su padre biológico nos abandonó cuando Max era un bebé. Había sido Max y yo contra el mundo hasta que conocí a Brian. La ceremonia de la boda fue tan onírica como esperaba que fuera. De pie en el altar, miré a los ojos de Brian y sentí una promesa no dicha de mañanas compartidas y amor interminable. Mientras intercambiábamos votos, no pude evitar pensar que esta era la familia que siempre había anhelado: esposo, hijo, un hogar lleno de amor. Chloe, tomas a Brian como tu legítimo esposo, entonó el ministro, su voz resonando en la capilla. Lo hago, dije, con la voz cargada de emoción. ¿Y tú, Brian, tomas a Chloe como tu legítima esposa? Lo hago, eco Brian. Sellamos nuestros votos con un beso, un acto simple que simbolizaba nuestra unión. La habitación estalló en aplausos y, por un momento, me sentí como la protagonista de una película romántica. Mientras nos dirigíamos al salón de recepciones, Brian se inclinó y susurró: Chloe, eres lo mejor que me ha pasado. Y tú para mí, susurré de vuelta, apretando su mano, mi anillo de bodas brillando con la suave iluminación. La recepción fue un torbellino de música, risas y charlas interminables. Todos estaban encantados, el ambiente era eléctrico y la euforia del amor llenaba el aire. Bailamos, nos reímos y disfrutamos, Max uniéndose a nosotros en la pista de baile, sus ojos brillando con inocente alegría. Toda la noche se sintió surrealista, como una burbuja de felicidad que nunca estallaría. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a irse, Brian me atrajo hacia él para un último baile. No puedo creer que estemos casados, dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. Esto es solo el comienzo, Chloe. Solo el comienzo. Lo miré, mi corazón emocionado y lleno de anticipación. Lo sé, Brian. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo. Envolvimos nuestros brazos el uno alrededor del otro, y me dejé perder en el momento, sintiéndome como la mujer más afortunada del mundo. Así que ahí estaba, el comienzo perfecto de lo que creí que sería una vida perfecta. Pero aprendí que la vida tiene sus formas de enseñarnos lecciones que no pensábamos que necesitábamos aprender, a menudo de las maneras más crueles posibles.
Poco sabía yo que el sueño estaba a punto de terminar y pronto me despertaría a una pesadilla que me obligaría a cuestionar todo y a todos en quienes había confiado. Es extraño cómo el tiempo nos juega trucos. Los días siguientes a nuestra boda fueron como una fase de luna de miel, no solo para Brian y para mí, sino también para Max. Las cenas eran asuntos familiares, las noches de películas eran sagradas y parecía que las piezas del rompecabezas de mi vida finalmente encajaban perfectamente. Pero alrededor del sexto mes, noté algo inquietante, un cambio tan sutil pero significativo que no podía ser ignorado. En esos primeros meses, Brian me llamaba varias veces durante el día para saber cómo estaba. «Hola, Chloe, ¿cómo va tu día?», decía, y yo sentía esa cálida oleada de alegría que proviene de ser querida y amada. «El día va genial, Brian». «¿Y el tuyo?», respondía, la sonrisa evidente en mi voz. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, esas llamadas se volvieron menos frecuentes. Al principio, lo pasé por alto como el asentamiento natural del matrimonio. «Está ocupado», me decía a mí misma. «Debe haber presión en el trabajo». El punto de inflexión llegó una tarde de jueves. Max estaba en su habitación, absorto en sus videojuegos, y yo estaba preparando la mesa para la cena, esperando la llegada de Brian. Eran las 8 de la noche, luego las 9 y luego las 10. Nada de Brian. Alrededor de las 10:30 de la noche, escuché la puerta principal desbloquearse y el susurro apagado del abrigo de Brian en el perchero. «Oye, llegaste tarde». «¿Todo bien?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Sí, solo fue un día ocupado en la oficina», murmuró, evitando el contacto visual mientras se dirigía a la mesa de la cena. Durante la cena, la tensión era palpable. Los ojos de Brian lucían cansados, su actitud distante. Traté de involucrarlo en la conversación, pero sus respuestas eran cortantes. «Así que, ¿cómo fue tu reunión hoy?». «Dijiste que era importante», me aventuré, tratando de llenar el incómodo silencio. «Estuvo bien, Chloe». «Como cualquier otra reunión», respondió, empujando la comida en su plato. El peso de su ausencia llenó la habitación y, por primera vez, el espacioso comedor se sintió pequeño, como si las paredes se cerraran sobre mí. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, con los ojos fijos en el techo, me di cuenta de que necesitábamos abordar el elefante en la habitación. «Brian, necesitamos hablar», finalmente reuní el valor para decir, mi voz cargada de vulnerabilidad. «¿No puede esperar?». «Estoy realmente cansado, Chloe», respondió, ni siquiera volteando a mirarme. «No, no puede esperar», insistí. «Algo no está bien y necesitamos abordarlo». «Mira, solo es estrés laboral, ¿de acuerdo?». «Podemos hablar de esto más tarde», espetó, tirando de la manta sobre sí mismo. Mientras miraba su espalda, 1.000.000 de preguntas corrían por mi mente. ¿Está teniendo una aventura? ¿Se cansó de nosotros? ¿De mí? La incertidumbre era aplastante, pero no podía obligarlo a abrirse. «Está bien», cedí, apagando la lámpara de la mesita de noche. «Hablaremos más tarde». La habitación se sumió en la oscuridad, pero el nudo de preocupación dentro de mí permaneció, brillando como una pequeña y persistente brasa. Me quedé allí en silencio, junto a un hombre que de repente se sentía como un desconocido. Mi corazón dolía al darme cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Momentos como estos son cruciales en un matrimonio, pensé, sintiendo la distancia ampliarse entre nosotros en nuestra cama compartida. Pero fui demasiado ingenua, demasiado indecisa para presionar. Una decisión que pronto lamentaría. Esa noche marcó el desenlace, un desgarramiento gradual de los hilos que una vez tejieron estrechamente nuestras vidas. Era como si una nube oscura se hubiera posado sobre nosotros, un precursor ominoso de la tormenta que aún estaba por venir. Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba. ¿No es gracioso cómo a menudo nos damos cuenta de la importancia de un momento cuando es solo un recuerdo,
pensé, mientras finalmente me sumía en un sueño inquieto, completamente inconsciente de cuánto más se deshilacharía nuestra vida. Algunas personas dicen que la verdadera prueba de una relación no es cómo manejas los buenos momentos, sino cómo enfrentas los malos. Solía pensar en los malos momentos como discusiones sobre dónde pasar las vacaciones o tal vez estrés financiero. Pero lo que sucedió a continuación fue un cataclismo, algo que desafió el núcleo mismo de mis creencias y amor. Unos 12 meses después de nuestro matrimonio, Brian siguió volviéndose más distante. Había noches en las que no volvía a casa en absoluto, ofreciendo excusas como viajes de negocios o sesiones de trabajo hasta tarde en la noche. A pesar de la evasión, una parte de mí quería creerle. Tal vez solo estaba tratando de proteger a Max y a mí mismo de la cruel realidad que llamaba a nuestra puerta. Un día, Max regresó a casa de la escuela cojeando. Su rostro estaba retorcido de dolor, pero intentó ocultarlo con una sonrisa valiente. ¿Qué te pasó?, pregunté, alarmada. Tropecé en el patio, mamá, respondió, tratando de sonar despreocupado. Preocupada, lo llevé al médico, donde una radiografía reveló que tenía la pierna rota. Estaba desconcertada. ¿Cómo podría un simple tropiezo resultar en una lesión tan grave? Max me miró, sus ojos nublados por una mezcla de miedo y algo más, ¿culpa? Una vez de vuelta en casa, Brian me llevó a un lado. Chloe, creo que Max está tratando de hacerme quedar mal, dijo con cautela. Le dijo al médico que yo le rompí la pierna. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué? ¿Por qué diría eso? Quiere separarnos, insistió Brian, sus ojos llenos de una intensidad desesperada. No le gusta que estés feliz con alguien más. Miré a Brian, luego a Max, que estaba sentado en el sofá con la pierna en alto. Mi mente era un torbellino de emociones. ¿Podría mi hijo mentir sobre algo tan serio? Mis instintos maternos chocaban horriblemente con mi papel de esposa. Estaba en una encrucijada y el peso de la decisión me paralizaba. ¿En serio estás creyéndole a él sobre tu propio hijo?, intervino Max, habiendo escuchado nuestra conversación. Su voz tenía un tono de incredulidad y dolor. Miré a los ojos de Max, buscando una señal, un destello de verdad. Max, ¿estás seguro de que fue Brian? Estas son acusaciones muy serias. Max bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Sí, mamá, estoy seguro. Por razones que aún me persiguen, elegí creer a Brian. Max, creo que estás confundido, dije, mi voz temblando de duda y una tristeza que no podía entender completamente. Pasaron días, pero la tensión en nuestro hogar persistió, una fuerza silenciosa e invisible que pesaba sobre todos nosotros. Brian sugirió una escapada de fin de semana al bosque, una oportunidad para reiniciar y unirnos como familia. A pesar de las protestas de Max, acepté. Pensé que la escapada repararía la confianza rota y el amor disipado. Pero el bosque guardaba algo más para nosotros, algo oscuro y que cambiaría nuestras vidas. El sol se estaba poniendo, sus rayos finales filtrándose a través del dosel de árboles, mientras montábamos un campamento improvisado. Brian hizo una fogata y, pronto, todos estábamos sentados alrededor de ella. Para romper el hielo, sugirió que tomáramos un poco de té. Mientras sorbíamos de nuestras tazas, noté que los ojos de Max y los míos se volvían pesados. Mamá, me siento extraño, murmuró Max, antes de desplomarse en el suelo. Quise gritar, pedir ayuda, pero la oscuridad me venció, arrastrándome hacia sus profundidades tenebrosas. Despertar esa mañana fue como salir de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la pesadilla era real y acababa de comenzar. A medida que mis ojos parpadeaban abiertos, ajustándose a la luz del día que se filtraba entre los árboles, mi primer instinto fue buscar a Brian. Pero no estaba en ninguna parte. Mi mirada se desvió hacia Max, que yacía a mi lado, aún inconsciente. Mi corazón se hundió al notar que sus muletas también habían desaparecido. Mi mente corría mientras sacudía a Max despierto. Max, Max,
despierta. Tenemos que salir de aquí. Gruñó mientras se incorporaba, parpadeando para alejar el sueño y la confusión. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Brian? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos, dije, tratando de mantener el pánico creciente fuera de mi voz. Miré a mi alrededor y encontré las tazas de vidrio que habíamos usado para el té. Me golpeó como un ladrillo. Brian nos había drogado. Mis manos temblaban mientras recogía el vaso. Nos llevaremos esto con nosotros. Podría ser evidencia. Mientras nos preparábamos para irnos, no pude dejar de notar que Max estaba luchando. Su pierna, aún en proceso de curación, claramente le causaba un inmenso dolor. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos. Él no dicho te lo dije. Comenzamos a caminar, Max apoyándose fuertemente en mí para obtener apoyo. Mamá, ¿cómo pudo hacer esto con nosotros?, preguntó, su voz tintada de tristeza y traición. No lo sé, Max. No lo sé, susurré, mi propia voz ahogada en lágrimas. Pero ahora mismo, necesitamos concentrarnos en volver a casa. Durante horas caminamos, el peso de nuestra situación creciendo con cada paso. El bosque parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Justo cuando la desesperación estaba a punto de instalarse, escuchamos voces. Siguiendo el sonido, pronto nos topamos con un grupo de vacacionistas. Sus ojos se abrieron de par en par al observar nuestra apariencia desaliñada. ¿Qué les pasó a ustedes dos?, preguntó uno de ellos, corriendo para ayudar. Por favor, ¿nos pueden ayudar? Estamos perdidos y necesitamos regresar a la ciudad, supliqué, el alivio inundándome. Sin dudar, nos dieron la bienvenida a su grupo. Nos dieron comida y agua, incluso ofrecieron un poco de alcohol para adormecer nuestro dolor físico y emocional. Mientras estábamos alrededor de su fogata, relaté el horror que nos había sucedido, evitando los dolorosos detalles de la traición. No estaba lista para compartir esa parte, aún no. Los vacacionistas escucharon, sus ojos ampliándose con cada revelación. Deben informar esto a la policía, insistió uno de ellos. Esto es grave. Sí, ese es el plan, respondí, sosteniendo la taza de vidrio firmemente en mis manos. Sentía que era mi última conexión con una vida que se descontrolaba. Nos organizaron el transporte de regreso a la ciudad y mientras el vehículo rodaba por el camino, miré a Max. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, una nueva determinación se instaló. Brian nos había quitado mucho, pero no podía quitarnos nuestra voluntad de luchar. A medida que nos acercábamos a casa, mi mente se centró en las tareas que teníamos por delante: encontrar a Brian, ir a la policía, garantizar la seguridad de Max. Pero por ahora, me reconfortaba saber que habíamos sobrevivido, contra todo pronóstico. Así que esto es lo que se siente al estar al borde, pensé, oscilar entre la desesperación y la esperanza, el miedo y la valentía. Estábamos vivos, y eso era tanto un milagro como un llamado a la acción. Sujeté la mano de Max con más fuerza, como si pudiera transferir mi nueva determinación a él. Un viaje para recordar, ciertamente. Fue el viaje que nos rompió, pero también sería el viaje que nos reconstruiría, de maneras que nunca podría haber imaginado. Nuestro vehículo se detuvo en el camino de entrada, y mientras miraba nuestra casa, un símbolo de lo que alguna vez se sintió como seguridad y amor, me di cuenta de que estábamos entrando en un nuevo capítulo, donde las líneas entre villanos y héroes se difuminaban aterradoramente. Y dependía de mí hacer las cosas bien, pase lo que pase. Regresar a casa debería haberse sentido como un santuario, un lugar seguro donde podríamos reunir nuestros pensamientos y respirar. Pero al desbloquear la puerta, sentí que estaba irrumpiendo en la vida de un desconocido. Todo parecía igual, pero irrevocablemente diferente. Faltaban la mitad de las pertenencias de Brian, un recordatorio evidente de su traición calculada. No podía quitarme la sensación de que estábamos lejos de estar a salvo. Voy a buscar a Brian mientras te quedas aquí, Max, dije,
tratando de disimular mi nerviosismo. ¿Estás segura, mamá? No tienes que hacer esto sola, respondió Max, sus ojos llenos de preocupación. Tengo que hacerlo. También iré a la policía y conseguiré nuevas muletas para ti. Solo cierra la puerta detrás de mí y no la abras para nadie más que para mí, ¿de acuerdo? Max asintió, una expresión de resignación cruzando su rostro. Está bien, mamá. Por favor, ten cuidado. Al regresar al mundo exterior, me sentí vulnerable pero resuelta. La taza de vidrio estaba envuelta en un paño y guardada en mi bolso. Era la única evidencia tangible que tenía y me aferraba a ella como a un salvavidas. La comisaría local estaba a solo unos bloques de distancia, pero la caminata se sintió interminable. Mis pensamientos eran un remolino caótico, cada uno espiralando hacia el siguiente. ¿Me creerían? ¿Podrían encontrar a Brian? ¿Y si él regresara? Al entrar en la comisaría, fui recibida por un oficial en el mostrador. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Tomando una respiración profunda, reuní toda la fuerza que me quedaba. Necesito informar un crimen. Mi esposo drogó a mi hijo y a mí, nos dejó varados en el bosque y desapareció. La gravedad de mis palabras quedó suspendida en el aire y el oficial me dirigió de inmediato a una sala privada para interrogatorios. Aquí, desentrañé el relato aterrador, cada detalle grabado profundamente en mi memoria. Cuando les mostré la taza de vidrio, la llevaron para ser analizada de inmediato. Señora Carter, haremos todo lo posible por localizar a su esposo e investigar sus afirmaciones, aseguró el oficial. Gracias. Todo lo que quiero es que mi hijo esté a salvo y que Brian enfrente las consecuencias de lo que ha hecho, respondí, mi voz impregnada de determinación. Después de salir de la comisaría, pasé por una tienda médica para comprar nuevas muletas para Max. Mientras las elegía, una fría realización me invadió. Estas muletas no eran solo apoyo para la pierna rota de Max, eran un símbolo de la confianza destrozada y las vidas rotas que ahora teníamos que navegar. Al regresar a casa, Max se alivió al verme. ¿Todo salió bien, mamá? Tan bien como podría salir, respondí, entregándole las nuevas muletas. La policía está investigando y ahora esperamos. No tuvimos que esperar mucho. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido en la pantalla. ¿Es la señora Chloe Carter? Sí, soy yo. Este es el oficial Williams. Hemos completado las pruebas en el vaso que proporcionó. Contenía rastros de un sedante potente. Su esposo ahora es oficialmente un sospechoso. La confirmación fue como una espada de doble filo, aliviadora porque validaba nuestra verdad, pero aterradora en sus implicaciones. ¿Dónde estaba Brian? ¿Qué estaba planeando? Mientras escuchaba al oficial, mis ojos se encontraron con los de Max y vi un destello de vindicación allí. Este era nuestro momento de verdad fría y dura, pero también nuestro momento de claridad. Perdidos y encontrados, habíamos perdido nuestro camino, llevados por el engaño y la traición, pero en ese doloroso viaje habíamos encontrado algo invaluable, nuestra fuerza, nuestra voz, nuestro vínculo irrompible. La llamada de la policía fue como una onda en un estanque estancado, una señal de que las ruedas finalmente estaban en movimiento. Una ola de anticipación me envolvió, una extraña mezcla de miedo y alivio. Si encontraban a Brian y lo arrestaban, al menos se serviría una semblanza de justicia. Sin embargo, a medida que pasaban los días sin noticias, la tensión aumentaba, arrojando su sombra pesada sobre nuestras vidas. Una semana después, recibí otra llamada que me sacudió de mi tregua inquieta con el tiempo. Señora Carter, hemos localizado a su esposo. Fue detenido mientras intentaba salir del país y está siendo deportado de regreso aquí para juicio. Usted y su hijo tendrán que testificar. Por un momento, la habitación giró a mi alrededor. Esto era todo, el momento de rendición de cuentas. Al colgar el teléfono, Max me miró con ojos inquisitivos. ¿Se trata de Brian? Sí,
respondí, mi voz teñida de una mezcla de aprensión y determinación. Lo han atrapado. Habrá un juicio. Max asintió, la gravedad de la noticia registrándose en su rostro joven. ¿Qué pasa ahora, mamá? Ahora, lo enfrentamos. Y nos aseguramos de que no pueda lastimar a nadie nunca más. El día del juicio quedó grabado con una claridad surrealista. Al entrar en la sala del tribunal, me sentí como un soldado yendo a la batalla. Mi armadura era mi verdad, mi arma mi voz. Miré alrededor de la sala y vi a Brian por primera vez desde ese fatídico viaje. Era un espectro del hombre que pensé que conocía, sus ojos evitando los míos, pero cuando vio a Max cojeando con sus muletas, su rostro palideció. A medida que se desarrollaban los procedimientos, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más tensa. La fiscalía presentó el caso metódicamente, detallando la secuencia de eventos, la drogadicción, el abandono y el intento posterior de Brian de huir del país. Luego fue mi turno de declarar. Mientras narraba los eventos aterradores, mi voz no vaciló y mi mirada permaneció fija en Brian. Quería que supiera que ya no era la persona que podía manipular y desechar. ¿Cómo se sintió cuando se despertó en el bosque?, preguntó el fiscal. Traicionada, asustada, pero sobre todo furiosa, respondí. Furiosa de que alguien pudiera ser tan egoísta y despiadado, dispuesto a poner en peligro las vidas de las personas que lo amaban. El abogado defensor de Brian intentó cuestionar mi credibilidad, insinuando que la lesión de Max podría haber sido accidental y cuestionando por qué confié lo suficiente en Brian como para casarme con él en primer lugar. El amor no ciega, reté, pero las escamas han caído de mis ojos. Esto no se trata de por qué confié en él, se trata de cómo traicionó esa confianza de la manera más cruel y peligrosa posible. Finalmente, Max subió al estrado. A pesar de su corta edad, habló con una madurez que contradecía sus años, corroborando cada aspecto de mi testimonio. Cuando le preguntaron cómo se sentía acerca de Brian, Max simplemente dijo, nunca me cayó bien, pero nunca pensé que llegaría tan lejos para lastimarnos. El juicio pareció durar una eternidad, pero eventualmente, el jurado regresó con su veredicto. Culpable en todos los cargos. Brian fue condenado a 3 años de prisión. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, sentí una plétora de emociones que me atravesaron, vindicación, alivio, pero también una profunda tristeza por el amor que se perdió, la familia que podría haber sido. Al salir de la sala del tribunal, Max me miró. ¿Ya terminó, mamá? Apreté su mano. No, Max, no ha terminado. Pero es un nuevo comienzo para nosotros. Finalmente podemos cerrar este doloroso capítulo y empezar de nuevo. La rendición de cuentas había llegado, no solo para Brian sino también para Max y para mí. Habíamos mirado al abismo, tambaleándonos en el borde, y de alguna manera encontramos nuestro camino de regreso. La justicia, a su manera, se había servido. Pero al salir de ese tribunal, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la condena de Brian, sino en nuestra propia transformación. Sobrevivimos, Max, dije suavemente mientras salíamos al sol, su calor contrastando bruscamente con las frías y duras paredes que acabábamos de dejar atrás. Ahora, vivamos. Fue como si se levantara un peso, las nubes oscuras apartándose para revelar un destello de luz. La vida nunca volvería a ser la misma, algunas cicatrices simplemente no se desvanecen. Pero por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante parecía iluminado por la luz de una nueva fuerza y espíritu indomable. Viviremos, mamá, afirmó Max, apretando mi mano en respuesta. Lo haremos. En aquellos primeros días, nuestro pequeño y acogedor hogar a menudo parecía demasiado grande, demasiado vacío. El silencio era un fuerte contraste con las risas y el calor que solían llenar las habitaciones cuando mamá todavía estaba con nosotros. Después de su partida, papá, Alex y yo intentamos llenar el vacío que dejó, cada uno a su manera.
Papá se sumergió en su trabajo, su nuevo negocio se convirtió en su refugio y su carga al mismo tiempo. Salía temprano por la mañana, con una débil sonrisa en el rostro mientras alborotaba el cabello de Alex y me recordaba que debía ser fuerte por mi hermanito. Cuida de Alex, Evelyn, solía decir, con los ojos llenos de determinación y pena no expresada. Alex, que solo tenía 7 años en ese momento, se retiró a un mundo propio. Era el bebé de la familia, el pequeño príncipe de mamá, y su ausencia le afectó mucho. Se volvió más callado, más retraído, pero también más exigente. Supongo que esa era su manera de aferrarse a los fragmentos de la vida mimada que alguna vez conoció. Y luego estaba yo, Evelyn. A los 15 años, de repente me encontré en un papel para el que apenas estaba preparada. Era la mamá improvisada, la responsable, equilibrando los deberes escolares con cocinar las cenas y hacer la colada. Extrañaba terriblemente a mamá, pero sabía que tenía que ser fuerte por papá y Alex. Recuerdo una tarde en particular, papá llegó a casa luciendo más agotado de lo habitual. Su negocio estaba creciendo, pero también lo eran los desafíos. Se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el rostro. Le entregué una taza de té, tratando de ofrecer algo de consuelo. «Papá, ¿estás bien?», pregunté con voz preocupada. Él levantó la vista, esbozando una sonrisa cansada. «Estoy bien, cariño. Solo fue un día largo. ¿Cómo están ustedes, tú y Alex?». Alex, que estaba tendido en el sofá absorto en un videojuego, ni siquiera se molestó en mirar. «Estamos bien, papá», respondí por ambos, aunque deseaba que Alex mostrara un poco más de interés. Papá suspiró, su mirada se posó en Alex. «Desearía poder estar más aquí para ustedes, chicos». «Estás haciendo lo mejor que puedes, papá», le aseguré, aunque secretamente anhelaba los días en que nuestra familia era completa y despreocupada. A medida que las semanas se convirtieron en meses, vi a Alex volverse más distante y consentido. Tenía rabietas por cosas triviales, como no obtener el último videojuego o juguete. Traté de mantenerlo en la realidad, pero era una batalla perdida. Un día, después de una discusión particularmente intensa sobre sus gastos excesivos en juegos, lo enfrenté. «Alex, no puedes seguir haciendo esto. Papá está trabajando tan duro, y tú solo estás desperdiciando su dinero». Alex rodó los ojos, su respuesta habitual. «Lo que sea, Evelyn. A papá no le importa. Siempre me consigue lo que quiero». Sentí una oleada de frustración. «No se trata de lo que tú quieres, Alex. Se trata de ser responsable. Papá está trabajando día y noche por nosotros». Se encogió de hombros, volviendo a su juego. «No veo por qué tienes que hacer tanto alboroto por esto». Fue entonces cuando me di cuenta de que mis palabras caían en oídos sordos. Alex estaba perdido en su propio mundo, un mundo donde la responsabilidad y la comprensión eran conceptos extraños. Me preocupaba por él, por nosotros. Pero sobre todo, me preocupaba cómo papá se las arreglaría con todo por su cuenta, el negocio, la indiferencia creciente de Alex y el enorme vacío que la ausencia de mamá había dejado en nuestras vidas. Aquellos primeros días fueron difíciles, un constante equilibrio de emociones, responsabilidades y el dolor persistente de la pérdida. Éramos una familia tratando de encontrar nuestro camino a través de la niebla del duelo, cada uno luchando a su manera. Pero en medio de los desafíos, me aferraba a la esperanza, la creencia de que eventualmente encontraríamos nuestro rumbo de nuevo, incluso si nuestros caminos eran diferentes. Con el paso del tiempo, la dinámica en nuestro hogar cambió sutil pero significativamente. El negocio de papá estaba despegando, un testimonio de su incansable trabajo y dedicación. Pero con su éxito vinieron horas más largas fuera de casa, lo que me dejaba cargar con más responsabilidad, especialmente cuando se trataba de Alex. Alex, ahora en sus años de adolescencia, se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar.
Su sentido de la supremacía se había desarrollado con él, alimentado por los regalos esporádicos pero lujosos de papá destinados a compensar su ausencia. La percepción de Alex sobre el dinero y su valor estaba distorsionada, algo que intentaba corregir desesperadamente. Una tarde, encontré un recibo de un par de zapatillas caras en la habitación de Alex. La cantidad era abrumadora, y sentí una oleada de frustración invadirme. Cuando Alex llegó a casa, lo enfrenté, sosteniendo el recibo. «Alex, esto es ridículo. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto cuestan estas zapatillas?», exigí, agitando el pedazo de papel. Él encogió los hombros con indiferencia, una sonrisa burlona en sus labios. «¿Y qué? Papá tiene dinero. No le importará». Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. No se trata de si papá puede permitírselo o no. Se trata de ser sensato con el dinero. No puedes gastar sin pensar. Alex rodó los ojos, claramente sin comprender la gravedad de sus acciones. «No eres mi mamá, Evelyn. Deja de intentar actuar como si lo fueras». Sus palabras me hirieron, pero superé el dolor. No estoy tratando de ser mamá. Pero alguien tiene que ser responsable aquí. Papá se está matando trabajando por nosotros. La conversación terminó con Alex alejándose enfadado, dejándome reflexionar sobre dónde habíamos fallado. Parecía que cuanto más papá intentaba proporcionar, menos Alex apreciaba el esfuerzo detrás de ello. Unas semanas después, papá llegó temprano a casa por un cambio. Nos sentamos para una rara cena familiar, un momento que había estado deseando. Decidí plantear mis preocupaciones sobre los gastos de Alex. «Papá, creo que necesitamos hablar sobre los hábitos de Alex con el dinero», dije con precaución, sin querer arruinar el raro momento familiar. Papá, luciendo cansado pero atento, asintió. «¿Qué tienes en mente, Evelyn?» «Es solo que Alex ha estado gastando mucho últimamente. En cosas que realmente no necesita. Me preocupa que no esté aprendiendo el valor del dinero». Papá suspiró, lanzando una mirada cansada a Alex, quien jugueteaba con su comida. «Lo sé, Evelyn. Solo quiero darles a ambos las cosas que yo nunca tuve. Tal vez me he cedido un poco con Alex». Finalmente, Alex levantó la vista, con un tono defensivo en su voz. «No veo cuál es el problema. No es como si nos estuviéramos quedando sin dinero». Papá negó con la cabeza, con un dejo de decepción en sus ojos. «No se trata de cuánto tenemos, Alex. Se trata de comprender el valor de las cosas, el esfuerzo que implica ganar cada dólar». Alex encogió los hombros, imperturbable ante las palabras de papá. La conversación se apagó rápidamente, dejando un incómodo silencio en el aire. Mientras yacía en la cama esa noche, no pude evitar sentir una creciente preocupación por Alex. Su actitud despreocupada hacia el dinero, su falta de aprecio por los sacrificios de papá, todo apuntaba a un futuro lleno de duras lecciones si algo no cambiaba. Y en lo más profundo, temía estar viendo a mi hermano menor alejarse aún más, no solo de mí, sino de los valores que nuestra familia una vez apreció. Estos dolores de crecimiento, los choques entre responsabilidad e imprudencia, entre aprecio y arrogancia, marcaron un capítulo turbulento en nuestras vidas. Un capítulo donde los lazos familiares fueron puestos a prueba y las lecciones de la vida se aprendieron de la manera más difícil. A medida que los días se convirtieron en meses, la distancia entre Alex y el resto de nuestra familia parecía ensancharse. A menudo salía tarde y nuestras conversaciones se volvieron escasas. Eso fue hasta que conoció a Jenny. Todavía recuerdo la tarde en que la trajo por primera vez a casa. Era un fresco día de otoño y las hojas pintaban el mundo en tonos de naranja y rojo. Papá y yo estábamos en la cocina, él preparando su característica pasta mientras yo ponía la mesa. Fue entonces cuando Alex entró, una amplia sonrisa en el rostro, y Jenny a su lado. «Hey, Evelyn, papá, les presento a Jenny», la presentó Alex con un toque de orgullo en su voz.
Jenny era llamativa, con su cabello perfectamente peinado y su ropa de diseñador. Pero fue la forma en que miró alrededor de nuestra casa, una mezcla de desinterés y sutil desdén, lo que llamó mi atención. Papá, siempre el anfitrión cortés, extendió la mano. Es un placer conocerte, Jenny. Cualquier amigo de Alex es amigo nuestro. Jenny ofreció un apretón de manos débil, sus ojos escudriñando la modesta sala de estar. Gracias, señor Johnson. Tienen un hogar pintoresco. Sentí un nudo en el estómago. Su tono, cargado de condescendencia, era imposible de pasar por alto. La cena fue un asunto incómodo. Jenny apenas tocó su comida y no hizo ningún esfuerzo por entablar una conversación. Así que, Jenny, Alex nos ha contado que estudias diseño de moda. Papá intentó romper el hielo. Ella levantó la vista, un destello de interés en sus ojos. Sí, lo hago. Es mi pasión crear belleza en este mundo a menudo sombrío. No pude evitar notar la sutil crítica hacia nuestro estilo de vida sencillo. La conversación consistió en una serie de intercambios superficiales, con Jenny hablando principalmente de sus gustos costosos y aspiraciones. Después de la cena, encontré un momento a solas con Alex en la cocina. Alex, ¿podemos hablar sobre Jenny? Él pareció ponerse instantáneamente a la defensiva. ¿Qué pasa con ella? Elegí mis palabras cuidadosamente. ¿No crees que es un poco, no sé, superficial? Alex lo tomó a la ligera. Vamos, Evelyn. Ella solo es ambiciosa y sabe lo que quiere. Pero no es solo eso, insistí. ¿Viste cómo miró nuestra casa? ¿Y la forma en que habló con papá? Hay algo extraño en ella. Alex desestimó mis preocupaciones con un gesto de la mano. Estás pensando demasiado en ello. Jenny es genial y realmente le gusto. La conversación terminó ahí, pero mis preocupaciones no lo hicieron. En las próximas semanas, vi más de Jenny y su influencia en Alex. Empezó a vestirse de manera diferente, gastar aún más dinero y su actitud se volvió cada vez más arrogante. Una tarde, escuché una conversación telefónica entre Alex y Jenny. La forma en que ella le hablaba, parecía como si estuviera dirigiendo un títere. Alex, cariño, vendrás a la fiesta esta noche, ¿verdad? Ponte ese reloj maravilloso que me mostraste. Será todo un impacto, coqueteó Jenny desde el altavoz. Pero, Jenny, le prometí a papá que le ayudaría con algunos papeles esta noche, sonó Alex indeciso. Oh, vamos. Tu papá se las arreglará. No puedes perderte esta fiesta. Es importante que nos vean con las personas adecuadas. La llamada terminó con Alex aceptando ir a la fiesta. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Jenny no era solo superficial, era manipuladora, y Alex caía en su trampa. Mientras yacía en la cama esa noche, no podía quitarme la sensación de una inminente catástrofe. Jenny era como una nube de tormenta que se cernía sobre nuestra familia y temía el daño que podría causar. Alex ya estaba cambiando, alejándose cada vez más del hermano que conocía y amaba. Y no había nada que pudiera hacer más que observar y esperar que él viera a Jenny por lo que realmente era antes de que fuera demasiado tarde. Los meses siguientes a la presentación de Jenny a nuestra familia se sintieron como observar un choque de automóviles en cámara lenta. Alex estaba cada vez más bajo su hechizo y, antes de que nos diéramos cuenta, anunciaron su compromiso. La noticia golpeó a papá y a mí como un martillazo, pero tratamos de ser solidarios por el bien de Alex. Los preparativos de la boda fueron un torbellino de extravagancia y opulencia, todo orquestado por Jenny. Tenía un gusto por las cosas más finas y nuestros modestos ahorros familiares no eran rival para sus deseos lujosos. Papá puso un rostro valiente, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Estaba gastando más de lo que podía permitirse, pero lo hacía por Alex. El día de la boda llegó y fue tan ostentoso como se podía imaginar. La familia de Jenny, a quienes conocimos por primera vez, eran de la misma tela que ella.
Se comportaban con un aire de superioridad que no encajaba bien con nuestros parientes. Durante la recepción, escuché una conversación entre dos parientes de Jenny que me hizo hervir la sangre. «¿Puedes creer que esto es de donde proviene Alex?», dijo uno con desprecio mientras bebía champagne. «Es un milagro que Jenny haya accedido a casarse con esta gente». «Lo sé, ¿verdad? Está claro que ella es lo mejor que le ha pasado a esa familia», respondió el otro riendo. Apreté los puños, tratando de mantener la compostura. Era el día especial de Alex y no quería armar un escándalo. Más tarde, encontré a papá sentado solo, perdido en sus pensamientos. Me senté a su lado y puse una mano reconfortante en su hombro. «Papá, ¿estás bien?», pregunté suavemente. Suspiró, con una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. «Solo quiero que Alex sea feliz, Evelyn. Pero no puedo quitarme la sensación de que lo estamos perdiendo en un mundo al que no pertenecemos». No sabía qué decir. Compartía sus temores, pero aún tenía la esperanza de que Alex eventualmente recapacitara. Las semanas después de la boda fueron un torbellino. Alex y Jenny se fueron de luna de miel, en su mayoría financiada por papá. Cuando regresaron, anunciaron que estaban comprando una casa. Una casa mucho más allá de sus posibilidades, pero Jenny insistió en que era necesaria para su estatus social. La tensión en las finanzas de papá era evidente, pero Alex estaba ajeno a ello. Dejó de trabajar, dependiendo únicamente del dinero de papá, al que accedía con alarmante facilidad. Luego llegó la noticia que sacudió nuestro mundo. Papá enfermó. Fue repentino y devastador. Los médicos dijeron que era terminal. Estábamos destrozados, pero en medio de nuestro dolor, había una ausencia que dolía aún más. Alex y Jenny no lo visitaron ni una sola vez. Papá falleció en silencio una noche, dejando un vacío que nunca podría llenarse. Organicé el funeral, una ceremonia sencilla que reflejaba al hombre que era. Pero las sillas vacías donde debían haber estado Alex y Jenny fueron un doloroso recordatorio de la brecha que se había formado entre nosotros. En el velorio, escuché a parientes susurrando. «Es una lástima. Era un buen hombre, trabajó duro por sus hijos, y así es como lo han recompensado», dijo una sacudiendo la cabeza. «He oído que el hijo ni siquiera se presentó». «¿Qué clase de hijo hace eso?», agregó otro con un toque de disgusto. Sentí una mezcla de enojo y tristeza. Alex había sido más que un hermano para mí, había sido mi responsabilidad, mi familia. Pero en esos momentos finales, eligió a Jenny y su mundo sobre el nuestro. El periodo posterior a la muerte de papá fue un tiempo de reflexión y ajuste de cuentas. Mientras lidiaba con la pérdida, también tuve que enfrentar la dura realidad de mi relación con Alex. Había elegido su camino, y era uno que lo alejaba de la familia que lo amaba. Fue una dolorosa lección en soltar, en aceptar que a veces, no importa cuánto lo intentes, no puedes salvar a alguien de sí mismo. Tras el fallecimiento de papá, nuestra familia, antes unida con fuerza, pareció desmoronarse. La ausencia de Alex y Jenny en el funeral fue una herida que se enquistó en mi corazón, un constante y doloroso recordatorio del hermano que una vez conocí y del extraño en el que se había convertido. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio pesado en nuestro hogar, una vez animado. Asumí la responsabilidad de ordenar las pertenencias de papá, una tarea que se sentía tanto sagrada como desgarradora. Mientras revisaba sus cosas, los recuerdos de tiempos mejores afloraban, haciendo que la realidad de su ausencia fuera aún más conmovedora. Una noche, mientras estaba en el estudio de papá, rodeada de sus papeles y efectos personales, encontré su libro de contabilidad de negocios. Fue entonces cuando se hizo evidente la verdadera magnitud de la tensión financiera bajo la que había estado. Las entradas mostraban un flujo constante de dinero hacia la cuenta de Alex, sumas importantes que se gastaban sin pensarlo dos veces. Recuerdo haber llamado a Alex, esperando finalmente llegar a él. «Alex, tenemos que hablar sobre las finanzas de papá», dije, tratando de mantener mi voz firme.
Hubo una pausa antes de que respondiera, su tono desenfadado. ¿Y qué pasa con eso, Evelyn? Papá estaba luchando, Alex. Estaba destinando tanto dinero para mantener tu estilo de vida con Jenny. Debes comprender el impacto de tus acciones, supliqué, con una mezcla de frustración y desesperación en mi voz. La respuesta de Alex fue desdeñosa, casi fría. A papá le parecía bien. Estaba de acuerdo con ello. Sentí un arrebato de enojo. No estaba bien, Alex. Sacrificó mucho por nosotros, y tú simplemente lo dabas por sentado. Debes comenzar a asumir la responsabilidad. La llamada terminó con Alex desestimando mis preocupaciones, dejándome sintiéndome impotente y sola en mi dolor y frustración. A medida que los días se convirtieron en semanas, la realidad de gestionar el negocio y el patrimonio de papá se instaló en mis hombros. Los empleados, que se habían convertido en una especie de segunda familia, me miraban en busca de orientación. Asumí el papel, decidida a honrar el legado de papá, pero el desafío era abrumador. Durante una reunión con el personal, compartí mis planes para el negocio, buscando su apoyo e input. Su respuesta fue alentadora, un testimonio del respeto que tenían por papá y, por extensión, por mí. Estamos contigo, Evelyn, dijo uno de los empleados más antiguos. Tu papá fue un gran hombre, y sabemos que continuará su trabajo con la misma integridad. Agradecí su fe en mí, pero el peso de la responsabilidad era un compañero constante. En medio de todo, Alex seguía siendo una figura distante, su vida con Jenny un mundo lejano de los desafíos y dificultades que enfrentaba a diario. Una tarde, recibí una llamada de un amigo de la familia que había visto a Alex y Jenny en un centro comercial de lujo, riendo y gastando con extravagancia. La noticia fue un golpe, un fuerte contraste con la vida que estaba llevando, llena de responsabilidad y el legado de nuestro padre. Confronté a Alex al respecto la próxima vez que hablamos. Alex, ¿cómo puedes seguir viviendo así cuando el negocio de papá apenas se mantiene a flote?, pregunté, con incredulidad y enojo en mi voz. Mira, Evelyn, no veo por qué debería cambiar mi estilo de vida. Papá nos dejó suficiente dinero, respondió Alex, su voz careciendo de comprensión de la situación. ¿Suficiente dinero? ¿Te das cuenta siquiera de las deudas que incurrió para mantenerse al día con tus demandas? Tu estilo de vida es insostenible y está afectando al negocio, a los empleados y a todo por lo que papá trabajó. La respuesta de Alex fue indiferente. Eso es tu problema ahora, Evelyn. Tengo mi propia vida que vivir. Esa conversación fue la gota que colmó el vaso para mí. Me di cuenta de que Alex estaba perdido en su propio mundo, un mundo donde la responsabilidad y la empatía no tenían cabida. El hermano con el que crecí, aquel a quien intenté proteger y guiar con tanto esfuerzo, se había ido, reemplazado por alguien que ya no reconocía. La espiral descendente de nuestra relación fue un viaje doloroso, marcado por la decepción, la ira y un profundo sentimiento de pérdida. Mientras lidiaba con los desafíos de preservar el legado de papá, también tuve que enfrentar la pérdida de mi hermano, no por la muerte, sino por sus elecciones y la vida que había elegido con Jenny. Fue una píldora amarga de tragar, pero necesaria para poder avanzar y concentrarme en las responsabilidades que ahora recaían únicamente sobre mis hombros. El periodo que siguió al fallecimiento de papá fue un tiempo de cambios tumultuosos y desafíos inesperados, el más desalentador de los cuales fue el asunto de su herencia. Fue durante este tiempo que los verdaderos colores de algunas personas se revelaron audazmente y la solidez de nuestra familia fue puesta a prueba como nunca antes. Me hice cargo del negocio de papá, una responsabilidad para la cual él me había estado preparando sutilmente. Mis días estaban consumidos por reuniones, estados financieros y decisiones difíciles. En medio de esto, surgió la cuestión del testamento de papá, un documento que no había tenido la oportunidad de finalizar. La primera señal de problemas llegó una tarde cuando recibí una llamada de Alex. Su voz, generalmente indiferente, tenía un toque de urgencia. Evelyn, necesitamos hablar sobre el testamento de papá,
dijo, yendo directamente al grano. Alex, según lo que sé, papá no finalizó su testamento. Pero sabes que él quería que ambos fuéramos cuidados por igual, respondí, preparándome para lo que sospechaba que estaba por venir. Sí, sobre eso. Jenny y yo creemos que es justo que yo reciba una parte más grande. Después de todo, soy su único hijo, dijo Alex, con un tono de derecho en su voz. Sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Alex, ¿estás en serio? Papá trabajó duro por su dinero y tenía la intención de que se compartiera por igual. No puedes simplemente reclamar más porque eres su hijo. La discusión escaló rápidamente, con Alex insistiendo en su supuesto derecho. Estaba claro que la influencia de Jen estaba en juego, dando forma a su perspectiva materialista. Unos días después, se organizó una reunión con el abogado de papá para discutir la herencia. Alex y Jenny llegaron, irradiando confianza y sentido de derecho. El ambiente estaba tenso mientras el abogado detallaba los activos de papá. Cuando llegó el momento de la distribución de la herencia, Jenny interrumpió. Creemos que Alex debería heredar la mayoría de la herencia, incluyendo el negocio. Es justo ya que Evelyn es solo su hermana. La habitación quedó en silencio. La audacia de su afirmación fue impactante. Miré alrededor a las caras de los empleados que se habían reunido, personas que habían trabajado junto a papá durante años, que conocían sus valores y su visión. Uno de los empleados más antiguos no pudo contenerse. Es absurdo. El señor Johnson nunca tuvo la intención de que el negocio fuera para nadie más que Evelyn. Ella ha sido la que lo ha estado gestionando desde que él enfermó. Jenny despreció, bueno, eso fue un error de él. Alex es su hijo y el heredero legítimo. El abogado, un hombre de mediana edad que había conocido a nuestra familia durante años, aclaró su garganta. El señor Johnson dejó en claro en sus conversaciones conmigo que tenía la intención de que Evelyn se hiciera cargo del negocio. Tenía una gran confianza en sus capacidades. Alex parecía atónito, como si la posibilidad de no heredar todo nunca se le hubiera ocurrido. La expresión de Jenny era de furia e incredulidad. Pero eso no es justo. Deberíamos obtener todo. Evelyn puede buscar su propio camino, argumentó Jenny, alzando la voz. El abogado se mantuvo tranquilo. Los deseos del señor Johnson eran claros. Y legalmente, sin un testamento finalizado, los activos se dividirán por igual. La reunión terminó con Jenny saliendo enfurecida, arrastrando a un Alex perplejo detrás de ella. Los empleados, que me habían apoyado en silencio, ofrecieron palabras de aliento. «Estás haciendo lo correcto, Evelyn», dijo uno. «Tu papá estaría orgulloso». Ese día marcó un punto de inflexión. Quedó claro que el interés de Jenny en nuestra familia era puramente financiero. Y en cuanto a Alex, su sentido de derecho lo había cegado a los valores que nuestro padre había tratado de inculcarnos. El conflicto por la herencia fue más que un asunto legal, fue una dolorosa revelación de hasta qué punto la codicia puede distorsionar las relaciones y corromper la moral. Fue una lección sobre defender lo que es correcto, incluso si significaba estar solo. Y para mí, fue el comienzo de un viaje para mantener el legado de mi padre, enfrentando la oposición y a la sombra de un hermano que ya no reconocía. El conflicto de la herencia había dejado cicatrices profundas, no solo en términos de las relaciones familiares, sino también en la forma en que veía la confianza y la lealtad. A raíz del tumulto, dirigí el negocio de papá con mano decidida, haciéndolo más exitoso que nunca. Los empleados, que se habían convertido en una segunda familia para mí, se unieron, su apoyo inquebrantable. Mientras tanto, la vida de Alex dio un giro dramático. Su matrimonio con Jenny, construido sobre los cimientos inestables del materialismo y la superficialidad, se derrumbó tan rápidamente como se había construido. Jenny, cuya lealtad era tan efímera como la riqueza que perseguía con tanto fervor, abandonó a Alex en cuanto el dinero escaseó. Una tarde lluviosa, varios meses después de que Jenny se fuera, Alex apareció en mi puerta.
Era una sombra de lo que solía ser, desaliñado, arrepentido y solo. La vista de él provocó una mezcla de emociones en mí, enojo, lástima y un sentido reacio de deber familiar. ¿Puedo entrar, Evelyn?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Dudé, el dolor del pasado chocando con los restos del afecto fraternal. Finalmente, me aparté para dejarlo entrar. Nos sentamos en silencio por un rato, la tensión densa en el aire. Fue Alex quien rompió el silencio. Evelyn, yo, no sé por dónde empezar. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. ¿Lo sientes por qué, Alex? ¿Por ignorar a papá cuando estaba enfermo? ¿Por no aparecer en su funeral? ¿Por cómo me trataste? ¿O por dejar que Jenny destrozara a esta familia? Mis palabras fueron afiladas, el dolor aún estaba fresco. Bajó la cabeza, la vergüenza escrita en su rostro. Por todo eso. Fui un tonto, cegado por Jenny y el estilo de vida que prometía. No me di cuenta de lo que tenía hasta que perdí todo. Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. ¿Siquiera comprendes el daño que has causado, Alex? A la memoria de papá, al negocio, a nuestra familia. Asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, y lo lamento todos los días. He estado viviendo en una neblina, Evelyn. Estoy tan perdido. La conversación que siguió fue una dolorosa reiteración de los últimos años. Alex relató la caída de su matrimonio, su ruina financiera y las duras lecciones que había aprendido. Necesito ayuda, Evelyn. No tengo a dónde más ir, admitió, con una súplica en sus ojos. Tomé una respiración profunda, el peso de su solicitud pesaba en mi corazón. Alex, eres mi hermano y parte de mí siempre se preocupará por ti. Pero no puedes simplemente volver a mi vida y esperar que todo vuelva a ser como antes. Debes asumir la responsabilidad de tus acciones y las elecciones que has hecho. Alex asintió, una mirada de comprensión se apoderó de él. Lo sé, y estoy listo para hacerlo. Solo necesito una oportunidad para demostrarlo. En ese momento, tomé una decisión. Ayudaría a Alex, pero no de la manera que esperaba. Te apoyaré, pero no financieramente. Debes encontrar un trabajo, comenzar desde abajo y avanzar. Aprender el valor del trabajo duro y del dinero, algo que papá siempre quiso para nosotros. Alex estuvo de acuerdo, el alivio en su expresión era palpable. Fue un pequeño paso, pero significativo. Los meses siguientes fueron una prueba de la determinación de Alex. Encontró un trabajo, un puesto humilde que lo obligó a enfrentar las realidades de la vida. Estaba lejos del estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado, pero era un comienzo. En cuanto a mí, observé desde la distancia, ofreciendo orientación pero sin mimarlo. La experiencia cambió a Alex, lentamente pero con seguridad. Se volvió más centrado, más apreciativo de las cosas simples de la vida. Nuestra relación, aunque aún tensa, comenzó a sanar. El hermano que pensé que había perdido por la avaricia y la vanidad estaba encontrando su camino de regreso, aprendiendo las duras lecciones que la vida tenía para ofrecer. Fue un viaje agridulce que nos enseñó a ambos sobre el perdón, la resiliencia y el vínculo perdurable de la familia. Al final, la caída y la posterior redención de Alex fueron un testimonio del poder de las segundas oportunidades y de la capacidad para el cambio. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino de regreso a la luz, por arduo que sea.